En este vídeo vamos a explicar cómo configurar la web desde la que los clientes podrán hacernos reservas, cómo podemos personalizar textos, qué valores podemos configurar, etc. Para ello nos tenemos que ir a la opción de configuración, web, y vamos a ver qué es lo que podemos definir aquí. Número de comensales mínimo en reserva. Aquí lo que definiremos es el mínimo de comensales que deben ir en una reserva para poder reservar online. Es decir, si ponemos en este caso 2, no podrán hacer una reserva online por debajo de 2 personas. El mínimo exigido serán 2 personas. Número de comensales máximo en reserva. Pues esto al revés, o sea, aquí vamos a definir el número de comensales máximo en reserva. Es decir, la cantidad máxima de personas que nos podrán incluir en una única reserva hecha online. Así podemos limitar la asistencia de grupos. Por ejemplo, en este caso tenemos 10, por defecto el programa tiene 10, pues lo voy a limitar a 8. Una reserva de más de 8 personas no la podrán hacer online, tendrán que contactar por otras vías con el restaurante. Tiempo mínimo de anticipación en reservas, en días, valor definido en días. Aquí definiremos los días de antelación mínimo entre la reserva y el servicio. Es decir, si no queremos que nos reserven los clientes para el día de hoy o para el día de mañana y queremos un tiempo de antelación para preparar la reserva, por ejemplo, de 4 días, pues definimos aquí valor 4. Entonces, si hoy estamos a 1 de octubre, hasta el día 5 no nos podrán hacer reservas. O sea, si un cliente, si un usuario entrara hoy en la web y quisiera hacer una reserva el mínimo día, o sea, el día mínimo en el que podrá hacer la reserva es el día 5 de octubre. Por debajo de ese día, o sea, si ese margen es de 4 días, no podrán hacernos ninguna reserva. También podemos poner valor 0 y el cliente siempre que pueda podrá hacer una reserva. Es decir, si tuviéramos un servicio en marcha, por ejemplo, de comida y a cierta hora se quedara una mesa libre, el cliente podría volver a reservarla. Un cliente desde la web podría reservarla en el momento. Tiempo máximo de anticipación para la reserva en semanas. Aquí, al contrario del otro valor, lo que vamos a definir es el máximo de antelación entre la reserva y el servicio. Es decir, si no queremos que nos hagan una reserva más allá de 2 semanas, pues aquí ponemos 2 semanas. Entonces, un cliente que quiere hacer una reserva online no podrá hacer una reserva en un plazo posterior a 2 semanas. Si quisiéramos ampliar, pues podemos poner hasta, por ejemplo, 5 semanas. 5 semanas, el cliente podrá entrar hoy a hacer una reserva online y nos podrá hacer esa reserva con un margen máximo de 5 semanas. Más allá de ese tiempo no podrá hacer esa reserva. Aquí hay un texto de reservas deshabilitadas. Luego veremos que desde el escritorio, desde la aplicación, podemos detener las reservas. Pues este es el mensaje de error que aparecerá. Esto es personalizable también. Lleva un valor predeterminado que creo que nos sirve perfectamente. Mostrar la ocupación del área seleccionada. Esto permite que el cliente vea cuando va a hacer una reserva cómo de ocupada está la zona en la que quiere hacer la reserva. Por ejemplo, si teníamos 2 zonas, que era el comedor y la terraza, pues imaginemos que el cliente quiere hacer una reserva para un día y puede ver con una especie de barra de progreso en qué estado de ocupación se encuentra en ese momento de hacer la reserva la zona en la que quiere reservar. Si no nos interesa que el cliente vea esa ocupación o esa gráfica o esa barra de progreso, digamos, de ocupación, pues lo desmarcamos. Datos del restaurante. Lo primero que vemos aquí es cabecera documentos. Aquí podemos poner, por ejemplo, el nombre del restaurante. Podemos formatear un poco el texto, podemos centrarlo, podemos aumentar, poner negrita, podríamos poner un título algo más grande, podemos incluir una imagen. Por ejemplo, esta es muy grande esta imagen. Bueno, en este caso la podemos reducir también. Esto es lo que aparecerá en la cabecera del documento de nuestros documentos, o sea, en los correos electrónicos y en la web de reservas.
pie de página de documentos. Aquí podemos poner indicaciones de cómo llegar, por ejemplo, la dirección del restaurante. Es un texto abierto realmente, aquí se puede poner lo que uno considere. Esto también lo podemos centrar. Geolocalización. Bueno, esto es interesante porque cuando el cliente haga una reserva o reciba un correo electrónico, pues tendrá la ubicación del restaurante directamente en el móvil y lo puedo usar en Maps o en Google Maps, quiero decir, o donde considere. Y si hacemos clic con el botón derecho en Google Maps, pues podemos pegar esta geolocalización. Lo demás son valores de contacto que voy a rellenar ahora mismo. Una vez que hemos definido estos valores, estos textos, podemos echar un vistazo a la web de reservas a ver cómo está quedando. Para ello nos vamos a integración, voy a abrir esto en una pestaña nueva. Vemos que en la página de reservas del restaurante ya tenemos pues la cabecera, los textos legales y los enlaces donde hemos puesto valores. El teléfono para que nos puedan llamar directamente, el correo electrónico, el WhatsApp, en este caso el Facebook y el Instagram. También vemos un mapa en el que aparece la ubicación del restaurante, la que hemos definido antes por Google Maps. Y ya vemos que nos queda un poco mejor, digamos, la página de reservas. Esta imagen de fondo también se puede cambiar. No la hemos cambiado antes, pero podríamos hacerlo. Vamos ahora a definir valores en la pestaña Documentos. En esta pestaña tenemos unos textos definidos, predefinidos, mejor dicho, y se aparecerán también a la hora de hacer la reserva al cliente. Por ejemplo, en este caso nos pide información para el cliente en el campo de observaciones de la reserva. Pues si nos vamos a la web de reservas, como vemos, por cierto, tenemos un mínimo de 2 y un máximo de 8. Como habíamos definido, vamos a hacer una reserva para 4. Aquí no estamos viendo el progreso, digamos, no estamos viendo la ocupación. Si la volvemos a poner, si refrescamos esta página, vemos que sí nos aparecerá ya, en este caso nos aparece vacío porque no hay ninguna reserva en este día, en este servicio, mejor dicho. Pulsamos siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos el texto que tenemos en la pestaña Documentos. Describan las observaciones que debemos tener en cuenta para atenderle de forma adecuada. Esto, por supuesto, es configurable y se puede definir el valor que uno quiera. Podemos seleccionar un resumen legal. Este resumen legal también aparecerá en la página de reservas y aquí ponemos todas las condiciones que consideremos necesarias para que el cliente tenga claro qué es lo que va a ocurrir cuando haga una reserva. Proporcionamos un texto predeterminado que hay que completar al menos con el restaurante, con el nombre del restaurante o del negocio. También podemos formatear el texto con negritas, colores y podríamos incluir alguna imagen si lo consideráramos. También tenemos textos para política de cancelaciones, política de condiciones de uso, política de comunicaciones comerciales. Vamos a definir un texto de cancelaciones. Ya hemos definido también un texto de política de cancelaciones. Vamos a ver cómo va quedando la web de reservas. Vamos a empezar la reserva desde cero. Y vemos que ya pues nos aparece el texto que teníamos configurado, nos aparece el texto legal que teníamos configurado y un enlace que nos muestra el texto que hemos definido también, que el cliente tiene que aceptar obligatoriamente para poder hacer la reserva.
Una vez que acepte la reserva, ya tenemos la reserva. Una vez que acepte el texto legal, ya podría registrar la reserva. En esta pestaña lo que podemos hacer es cambiar el aspecto de los botones, cambiar el aspecto de la web en general. Tenemos dos opciones. Una es la URL de reserva simplificada, que si la vemos es una web muy sencilla, sin marco, que es la que podremos integrar en una... Si disponemos de web corporativa del restaurante, podemos integrar esto en un iframe y no aparecerá, pues como vemos esta página que es el microsite, pues toda la parte de imagen de fondo y de configuración de información del restaurante, enlaces a redes sociales, etc. Como decía, aquí lo que podemos hacer es cambiar el color. Si nuestra web corporativa pues es más oscura, pues vamos a guardar. Veremos una web en color más oscuro. Tenemos varios colores a escoger. Cogemos el que más nos guste o vaya a conjuntarse más, digamos, con nuestra web de reservas. Y con esto nada más. Terminamos este apartado.